Hola, mi nombre es Nancy Jazmín Barajas Cadena. Soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y hoy les voy a hablar acerca de la anatomía y la fisiología del páncreas en la materia de fisiología humana. Y espero me entiendan, vamos a comenzar. Bueno, vamos a realizar un resumen acerca de esta glándula importante. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en el nivel del plano transpilórico en la pared posterior del abdomen, como se observa en esta imagen. Y a efectos descriptivos, el páncreas se va a dividir en 4 porciones: una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Esto lo vamos a ver más adelante. Eh, También el páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. Su función endocrina depende de la secreción de insulina y glucagón por los islotes de Langerhans, y su función exocrina depende de la secreción del jugo pancreático a través del conducto pancreático en el duodeno. Dentro de los lobulillos del páncreas se identifican las unidades secretorias exocrinas llamadas acinos. Cada uno consiste en una capa simple de células epiteliales acinares dispuestas alrededor de una luz, dentro de la cual se secretan los constituyentes del jugo pancreático. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la anatomía del páncreas. Como decía, se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en el nivel del plano transpilórico, en la pared posterior del abdomen. El páncreas se va a hallar posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha, como se ve aquí, y el vaso a la izquierda, y el mesocolon transverso se va a insertar firmemente a lo largo de su borde anterior. Y bueno, a efectos descriptivos, vamos a continuar con la división del páncreas. Se va a dividir en una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. La cabeza del páncreas es la porción ensanchada de la glándula que está abrazada a la curva del duodeno en forma de C, a la derecha de los vasos mesentéricos superiores y justo inferior al plano transpilórico. El páncreas se va a unir firmemente a la cara medial de las porciones descendente y horizontal del duodeno. Aquí en la cabeza vamos a encontrar el proceso unciforme que tiene forma de gancho. Este se va a encontrar inferior a la cabeza del páncreas y posterior a la arteria mesentérica superior, como se observa aquí. Bueno, la cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vena cava inferior, la arteria y vena renales derechas y la vena renal izquierda. En su camino hacia la desembocadura en la porción descendente del duodeno, va a encontrar el conducto colédoco, que va a descansar en un surco sobre la cara postero-superior de la cabeza, o puede estar incluido en su parénquima. Bueno, luego sigue el cuello del páncreas. El cuello es corto, aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros, y va a ocultar a los vasos mesentéricos superiores, que van a formar un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello va a estar cubierta por peritoneo, va a ser adyacente al píloro del estómago, y aquí la vena mesentérica superior se va a unir con la vena esplénica para formar lo que es la vena porta hepática. Y bueno, también tenemos el cuerpo. El cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior. Aquí está la arteria y aquí comienza el cuello.
y también va a pasar sobre la aorta y la vértebra L2. La aorta y la vértebra L2, continuando justo por encima del plano transpilórico posterior a la bolsa omental. La cara anterior del cuerpo del páncreas está cubierta por peritoneo y se encuentra en contacto con la aorta. También con la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda, así como la izquierda, perdón, así como el riñón y los vasos renales, que se puede ver aquí. La cola del páncreas. La cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso, que se puede ver acá, y la flexura cólica izquierda. Esta cola es relativamente móvil y va a pasar entre las hojas del ligamento esplenorrenal, que es este, junto con los vasos esplénicos. Vamos a pasar a el conducto pancreático principal. Bueno, el conducto pancreático principal es este que vemos aquí. Va a comenzar en la cola del páncreas y va a discurrir a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde va a dirigirse inferiormente y se va a relacionar con el conducto colédoco. Estos suelen unirse para formar la ampolla hepatopancreática o de Vater. Y esta ampolla va a desembocar finalmente en la segunda porción del duodeno, en el vértice de la papila duodenal mayor. Aquí vamos a encontrar tres esfínteres. El esfínter del conducto pancreático, que va a estar en su porción terminal, el esfínter del conducto colédoco, y también se va a encontrar en su porción terminal, y el esfínter de la ampolla hepatopancreática, o de Oddi, también recibe el nombre de Oddi. El conducto pancreático principal también recibe el nombre de conducto de Wirsung. Estos esfínteres son esfínteres de músculo liso que controlan el flujo de bilis y de jugo pancreático hacia la ampolla e impiden el reflujo del contenido del duodeno hacia la ampolla. Ahora el conducto pancreático accesorio. Este va a desembocar en el duodeno, en el vértice de la papila duodenal menor. En general, el conducto accesorio comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático. Vamos a pasar a su irrigación y drenaje venoso. La irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica, que va a ser bastante tortuosa, y van a existir numerosas arterias pancreáticas que forman varias arcadas, como se ve aquí, con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior. Hasta 10 ramas pueden pasar desde la arteria esplénica al cuerpo y a la cola del páncreas. Ahora la irrigación de la cabeza y cuello va a estar dada por arterias pancreatoduodenales superior, anterior y posterior, que son estas de aquí, y por las arterias pancreatoduodenal inferior, anterior y posterior. Van a formar arcadas localizadas anterior y posteriormente que irrigan la cabeza del páncreas. Y son ramas de la arteria mesentérica superior, como se ve aquí. Bueno, el drenaje venoso. El drenaje venoso del páncreas tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes, tributarias de la rama esplénica y mesentérica superior de la vena porta hepática, y la mayoría de ellas va a desembocar en la vena esplénica. Aquí se puede ver la mesentérica superior y la esplénica.
Ahora, drenaje linfático y la inervación. Los vasos linfáticos pancreáticos acompañan a los vasos sanguíneos. Casi todos ellos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos, que son estos en azul, y se encuentran a lo largo de la arteria esplénica. Aunque algunos vasos lo hacen en los nódulos linfáticos pilóricos, que son estos que se encuentran aquí, y estos a su vez drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores y en los nódulos linfáticos celíacos a través de los nódulos linfáticos hepáticos. Estos son los hepáticos, celíacos. Y ahora la inervación. La inervación procede principalmente de los nervios vagos y esplácnicos abdominopélvicos que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y del plexo mesentérico superior, que son estos de aquí en verde. Y de aquí van a llegar al páncreas. Además de las fibras simpáticas que pasan hacia los vasos sanguíneos, las fibras simpáticas y parasimpáticas se distribuyen hacia las células acinares y los islotes pancreáticos, y estas fibras parasimpáticas van a ser secretomotoras. Bueno, vamos a pasar a la fisiología del páncreas. Bueno, a modo de introducción a la fisiología pancreática, tenemos que el páncreas produce una secreción exócrina, el jugo pancreático de las células acinares, que excreta en el duodeno a través de los conductos pancreáticos principal y accesorio. Y también secreciones endocrinas como de glucagón e insulina de los islotes pancreáticos o de Langerhans que van a pasar a la sangre. Bueno, los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. En el ámbito microscópico, las células más notorias en los islotes son las células alfa y beta, pero también se pueden encontrar las células delta. Las células alfa representan aproximadamente el 25% y van a secretar la hormona glucagón. Las células beta se encuentran en más del doble de las células alfa, en un 60%, y secretan insulina. Y las células delta producen somatostatina, que se cree que regulan la secreción tanto del glucagón como la liberación de la insulina. Hay alrededor de 1 millón de islas de células que secretan hormonas. Y bueno, la insulina es la hormona primaria que regula la concentración plasmática de glucosa. Aquí podemos ver cómo están las células alfa, las células beta en los islotes pancreáticos. El aumento de la glucosa al ingerir alimentos o bebidas azucaradas va a incrementar la glucosa. Este aumento de la glucosa en plasma va a estimular a las células beta pancreáticas para que secreten más insulina. Aquí la insulina se une al receptor de esa insulina en las células, ya sea del músculo esquelético o del hígado, y esto va a activar a moléculas emisoras de señales para que estimulen a las vesículas intracelulares que contienen a los transportadores de glucosa, a los GLUT4, para que se unan a la membrana de las células, se fusionen, como se ve acá, y así los GLUT4 se encuentren presentes para recibir a la glucosa, y esta puede entrar por difusión facilitada a la célula. Y bueno, esa es la captación de glucosa por la acción de insulina. Ahora vamos a ver la homeostasis de la glucosa por medio de la insulina y el glucagón. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera, en la del lado izquierdo, cuando la concentración plasmática de glucosa aumenta después de una comida,
las células beta secretan cantidades incrementadas de insulina y se inhibe la secreción de glucagón por las células alfa. Esta insulina va a promover la captación y utilización celular de glucosa, va a haber un aumento, y con esto se va a disminuir la glucosa en la sangre para regular así la glucosa, el aumento de la glucosa va a disminuir y se va a mantener la homeostasis de la glucosa en la sangre. En el inciso B tenemos que cuando la concentración plasmática de glucosa disminuye, se inhibe la secreción de insulina, va a ocurrir lo contrario. Y esta inhibición va a causar la disminución de la captación celular de glucosa, por lo tanto va a haber más glucosa en la sangre. Y cuando se aumenta el glucagón, este va a promover la glucogenólisis, es decir, la conversión del glucógeno a glucosa, y la gluconeogénesis es la formación de la glucosa a partir de otra molécula, en este caso el glucógeno. Por lo tanto, va a haber un incremento de la glucosa en el plasma y así se va a mantener la homeostasis. Vamos a pasar al catabolismo durante el ayuno. Bueno, la imagen dice la secreción aumentada de glucagón y disminuida de insulina durante el ayuno favorece el catabolismo. Estos cambios hormonales promueven la liberación de glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos y aminoácidos hacia la sangre. Bueno, la concentración plasmática de glucosa se mantiene constante durante el ayuno debido a la secreción de glucosa por el hígado. Esta glucosa se deriva de los procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis que son promovidos por una secreción alta de glucagón junto con secreción baja de insulina. El glucagón estimula la hidrólisis del glucógeno o glucogenólisis y la insulina la va a suprimir. Así, durante periodos de ayuno, cuando la secreción de glucagón es alta y la insulina es baja, el glucógeno hepático se usa como una fuente de glucosa sanguínea adicional o de reserva. Así se libera la glucosa libre a partir de glucosa 6-fosfato mediante la acción de la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima solo se encuentra en el hígado. Por lo tanto, a pesar de que en los músculos esqueléticos se encuentra unos 400 gramos de glucógeno y en el hígado 100 gramos de glucógeno, los músculos esqueléticos no la pueden utilizar como fuente de energía porque no contienen esta enzima. Pero de cualquier modo, la secreción baja de insulina durante el ayuno junto con la secreción alta de glucagón van a promover la gluconeogénesis. La insulina baja va a permitir la liberación de aminoácidos desde músculos esqueléticos, mientras que el glucagón y el cortisol, que el cortisol es producido por la corteza suprarrenal, estimulan la producción en el hígado de enzimas que convierten los aminoácidos en ácido pirúvico y este último en glucosa, como se ve aquí. La secreción de glucosa desde el hígado durante el ayuno va a compensar la concentración baja de glucosa en sangre y ayuda a proporcionar al encéfalo la glucosa que necesita. Como sabemos, el encéfalo se nutre solo de glucosa, entonces cuando no hay glucosa, pues se pueden sufrir mareos, dolor de cabeza, debido a la falta de su nutrimento. Debido a que la secreción de insulina es baja durante el ayuno, los músculos esqueléticos no pueden utilizar la glucosa sanguínea como una fuente de energía, ya que estarían quitándole esa fuente de energía al cerebro. Y como debido a esto, los músculos esqueléticos, el corazón y el hígado van a utilizar los ácidos grasos libres como su principal fuente de energía para preservar la glucosa para el encéfalo. Y bueno, vamos a pasar al efecto de la alimentación y el ayuno sobre el metabolismo.
El balance metabólico se inclina hacia el anabolismo por la alimentación o absorción de comida o hacia el catabolismo en el ayuno. Esto ocurre debido a una relación inversa entre la secreción de insulina y la secreción de glucagón. Durante la absorción de alimento, la secreción de insulina aumenta y la de glucagón disminuye. Y durante el ayuno ocurre el proceso inverso. La insulina disminuye y el glucagón aumenta. Bueno, ahora el control de la glucosa en sangre por retracción negativa. Aquí tenemos las asas de retracción negativa de la glucosa y la insulina. Bueno, en el inciso A tenemos que el aumento de la glucosa en sangre que ocurre después de comer alimentos ricos en carbohidratos se corrige mediante la acción de la insulina. Los islotes pancreáticos van a detectar este cambio en la glucosa, este aumento, y se va a aumentar la secreción de insulina para así aumentar la captación celular de glucosa y eliminar la glucosa excesiva de la sangre, manteniendo así la homeostasis. Pero en el inciso B, durante periodos de ayuno, la glucosa en sangre se va a encontrar disminuida. Entonces, los islotes pancreáticos van a detectar esta disminución y se va a aumentar la secreción de glucagón y la disminución de la insulina. Así se va a disminuir la captación celular de glucosa para dejar más glucosa en sangre y se va a aumentar la secreción de glucosa hacia la sangre por el hígado, aumentando así finalmente la glucosa sanguínea, manteniendo la homeostasis. En este caso, el sensor, centro integrador y efector sería los islotes pancreáticos y el otro efector también sería la insulina, en este caso, y el glucagón. Regulación de la secreción de insulina y glucagón. Bueno, los mecanismos que regulan la secreción de insulina y glucagón y las acciones de estas hormonas normalmente evitan que la concentración plasmática de glucosa aumente por arriba de 170 miligramos por 100 mililitros después de una comida, o que disminuyan por debajo de alrededor de 50 miligramos por 100 mililitros entre las comidas. Esta regulación es importante porque la glucosa anormalmente alta puede dañar los tejidos y la glucosa anormalmente baja también puede dañar el encéfalo. Cuando la concentración plasmática baja de glucosa reduce este gradiente de difusión, el cerebro puede no obtener suficiente glucosa para satisfacer sus necesidades y esto puede ocasionar debilidad, mareo y en casos graves el coma y la muerte. En esta imagen vemos primero que un aumento de la glucosa en sangre estimula hace que entre más glucosa a las células beta de los islotes, lo que da por resultado un aumento de la producción de energía de ATP. Este aumento va a cerrar los canales de potasio, lo que va a impedir la salida de los iones potasio, y esto va a causar la despolarización, que va a abrir los canales de calcio, que son sensibles al voltaje, y este calcio va a ocasionar la fusión de las vesículas con la membrana de la célula y finalmente la liberación de la insulina por exocitosis. Bueno, vamos a pasar. La prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral es una medición de la capacidad de las células beta para secretar insulina y de la capacidad de la insulina para disminuir la glucosa en sangre. En este procedimiento a una persona se le da de tomar una solución de glucosa y cada cierto tiempo se obtienen muestras de sangre para medir la glucosa plasmática. En una persona normal, el aumento de la glucosa en sangre producido por beber esta solución se normaliza después de 2 horas de haber tomado esa
esa solución. En una persona con diabetes mellitus, la concentración plasmática de glucosa permanece alta, permanece en 200 miligramos por decilitro, aún después de 2 horas de la toma de la glucosa por vía oral. Bueno, aquí tenemos dos imágenes de una prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral. Aquí se muestran las concentraciones de glucosa en sangre normales. En diabéticos de menos grave, más grave, prediabetes y el valor normal. Y en el inciso B se muestran los valores de insulina después de la ingestión de la solución de glucosa. Los valores se muestran para personas normales, para prediabéticos y diabéticos tipo 2. Los prediabéticos, que van a mostrar la resistencia a la insulina, a menudo muestran alteración de la tolerancia a la glucosa sin hiperglucemia en ayunas. De aquí nos vamos a pasar a la diabetes mellitus. Dice que se considera normal si los niveles de glucosa se sitúan entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro en ayunas y en menos de 140 miligramos por decilitro 2 horas después de cada comida. La diabetes mellitus se caracteriza principalmente por la hiperglucemia o glucosa en sangre alta. Este es su dato característico. La hiperglucemia propia de la diabetes mellitus se produce por secreción insuficiente de insulina por las células beta de los islotes pancreáticos o por la incapacidad de la insulina secretada para estimular la captación celular de glucosa desde la sangre. También hay secreción alta de glucagón porque la insulina es menos capaz de permitir una concentración plasmática alta de glucosa para suprimir la secreción de glucagón. Encontramos dos tipos de diabetes. Está la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En esta imagen podemos ver cómo en la diabetes mellitus tipo 1 hay una deficiencia de insulina. Bueno, vamos a ver más adelante por qué se da la diabetes tipo 1 y tipo 2. Aquí se observa una deficiencia de insulina y acá hay mucha insulina en sangre. En resumen, aquí se da porque hay ya sea células beta dañadas o destruidas que impiden la producción de insulina. Y en la tipo 2, los receptores se resisten a la insulina y hacen que no entre suficiente insulina a las células, produciendo una concentración alta en sangre. Bueno, aquí está la diabetes mellitus tipo 1. Es una enfermedad autoinmunitaria. La eliminación de las células beta secretoras de insulina causa hiperglucemia y la aparición de glucosa en la orina. Sin insulina, la glucosa no puede entrar a las células adiposas. Así, el índice de síntesis de grasa se rezaga respecto al índice de desintegración de grasa y se liberan grandes cantidades de ácidos grasos libres desde las células adiposas. Aquí, acá dice, las células pancreáticas destruidas no pueden producir insulina. Aquí se ven células destruidas. Y esto representa que en sí el páncreas libera la insulina para estimular o promover la captación de glucosa a partir de las células de nuestro cuerpo, de los tejidos. Y cuando no se produce, pues hay una deficiencia, no circula suficiente insulina. Bueno, en una diabetes mellitus tipo 1 descontrolada, muchos de los ácidos grasos liberados desde las células adiposas se van a convertir en cuerpos cetónicos en el hígado. Aquí está la cetogénesis aumentada. Esto puede dar por resultado una concentración alta de cuerpos cetónicos en sangre que se llama cetosis, y si la reserva amortiguadora de bicarbonato se neutraliza, también puede suscitar la cetoacidosis. Y aquí durante este tiempo la glucosa, los cuerpos cetónicos excesivos que se excretan en la orina,
actúan como diuréticos osmóticos y causan la excreción excesiva de agua en la orina. Esto puede causar la deshidratación grave, que con la cetoacidosis y las alteraciones por el desequilibrio electrolítico pueden llevar a un coma y, en los peores casos, a la muerte. Y además de la falta de insulina, las personas con diabetes tipo 1 tienen una secreción alta de glucagón a partir de las células alfa de los islotes. El glucagón estimula la glucogenólisis en el hígado y así influye en el aumento de la concentración de glucosa. Y asimismo, el glucagón estimula la producción de enzimas en el hígado que van a convertir los ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Bueno, esto va a causar hiperglucemia y la hipercetonemia. Vamos a pasar a la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, los pacientes que la padecen disminuye el número y capacidad de secreción de las células, lo que deriva en una incapacidad para superar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se refiere a la reducción en la sensibilidad de los tejidos blancos a la insulina. Como se ve aquí, estos son los receptores y esta es la insulina. Aquí dice, se envía una señal, se activan los transportadores de glucosa, los GLUT4, y con esto se promueve la difusión facilitada de glucosa hacia dentro de las células. Pero como en estos pacientes se reduce el número y capacidad de secreción, no se puede superar la resistencia a la insulina y así se evita que las células alfa de los islotes pancreáticos se vean inhibidos por los aumentos de glucosa en sangre. Esta diabetes por lo general se da en personas mayores de 40 años en comparación con la diabetes mellitus tipo 1 que se da por lo regular en pacientes menores de 20 años. Pero esta ya se está desarrollando más en obesidad infantil. Por eso se relaciona con el síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de insuficiencia renal y de amputaciones de extremidades y la segunda causa principal de ceguera. Como la diabetes tipo 2 se relaciona con el síndrome metabólico, en el cual hay triglicéridos altos y colesterol de HDL bajo en sangre, hay un aumento de riesgo de aterosclerosis y así también se va a contribuir a enfermedades cardiovasculares. En esta imagen vemos como debido a que no hay una buena captación de glucosa por las células de nuestro cuerpo, la glucosa se acumula en la sangre. En este es un caso normal donde se pasa por difusión facilitada gracias a los receptores de insulina. Pero aquí hay una resistencia, aquí los receptores no actúan correctamente y por lo tanto no puede ingresar la glucosa a las células. Bueno, hay fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Encontramos a la metformina, que es el más utilizado para el tratamiento de esta diabetes y reduce las concentraciones de hemoglobina glucosilada, es decir, de glucosa alta en sangre. Y va a reducir las concentraciones de glucosa en sangre primordialmente a través de la inhibición de la glucogénesis hepática y así se va a reducir la capacidad del hígado para generar y secretar glucosa, disminuyendo la glucosa alta. También tenemos las tiazolidinedionas, que son unos medicamentos nuevos que actúan reduciendo la resistencia a la insulina de las células blancas. Estas van a aumentar la sensibilidad de los tejidos blancos a la insulina mediante la activación de estos receptores. Son los receptores gamma activados por proliferador de peroxisoma, tanto de los adipocitos como de los macrófagos. Así se va a reducir la salida de glucosa por el hígado
y se va a aumentar la captación de glucosa por las células de los tejidos musculares, por ejemplo, porque se van a utilizar los ácidos grasos libres como fuentes de energía y así se va a reducir la glucemia. Y tenemos a sulfonilurea, que esta va a cerrar los canales de potasio, despolarizando así la célula para que se abran los canales de calcio y esta puede entrar el calcio a la célula para estimular a las vesículas que se encuentran dentro para que se fusionen con la membrana y liberen por exocitosis la insulina hacia la sangre. La hipoglucemia. Si hay una sobredosis de insulina, también se puede producir un coma como resultado de hipoglucemia. Los síntomas menos graves de hipoglucemia por lo general se producen por secreción excesiva de insulina a partir de los islotes pancreáticos después de una comida de carbohidratos, o sea, una comida rica en carbohidratos. Los síntomas pueden ser temblor, hambre, debilidad, visión borrosa y confusión mental. Para el diagnóstico se acepta una concentración de glucosa en sangre de menos de 70 miligramos por decilitro. Aquí se determinaba por una prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral. Aquí se realizó la prueba a una persona con hipoglucemia reactiva. La concentración de glucosa en sangre disminuye por debajo del rango normal en el transcurso de 5 horas después de la ingestión de glucosa. Como resultado de esta secreción, como resultado de la secreción excesiva de insulina. Pero esta prueba dejó de utilizarse porque es peligrosa para el diagnóstico de la hipoglucemia reactiva. Ahora pasamos al jugo pancreático, que es la secreción exócrina del páncreas. Bueno, el jugo pancreático contiene bicarbonato y cerca de 20 enzimas digestivas diferentes, entre las que se incluyen la amilasa, que digiere el almidón, la tripsina, que digiere proteínas, y la lipasa, que digiere triglicéridos, entre otras que ahorita vamos a ver en la siguiente imagen. Hay que tener presente que la digestión completa de moléculas de los alimentos en el intestino delgado requieren la acción de enzimas pancreáticas como la de enzimas del borde en cepillo de las células del intestino. Aquí observamos una fotomicrografía de las porciones exócrina y endocrina del páncreas. Aquí vemos el acino, en las que las células acinares que se encuentran alrededor producen enzimas inactivas que secretan a la luz de un conducto que al final desemboca en el duodeno, como dice aquí. Aquí tenemos a las otras enzimas del jugo pancreático, que como vemos, la tripsina actúa a partir de la activación de la tripsina se va a secretar como tripsinógeno de forma inactiva y la enterocinasa lo va a activar. A partir de esta activación de la tripsina, se va a desencadenar una activación de todas estas enzimas que se ven aquí. Algunas no se activan por ninguna, pero la mayoría son gracias a la tripsina. Aquí tenemos la secreción de bicarbonato en el jugo pancreático y la activación de las enzimas del jugo pancreático. Las células que revisten los conductillos son las encargadas de secretar el bicarbonato en el jugo pancreático y no las células acinares. El bicarbonato se va a producir a partir del dióxido de carbono que se encuentra en sangre, que se va a difundir hacia dentro de la célula. Aquí, gracias a la anhidrasa carbónica, se va a transformar, se va a unir a agua y se va a transformar en el ácido carbónico. A partir de
A partir de este ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se va a disociar en un ion hidrógeno que va a regresar a la sangre y en bicarbonato que va a dirigirse hacia la luz del conducto para finalizar en el jugo pancreático. Aquí va a actuar un transportador importante, un intercambiador, que va a sacar el bicarbonato y va a ingresar el cloro. Este intercambiador es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esto tiene importancia porque la gente con fibrosis quística presenta una incapacidad para secretar el bicarbonato en el jugo pancreático. Y aquí, como resultado de esto, se va a producir una activación de manera prematura de las enzimas digestivas en el páncreas y con ello se va a promover la destrucción del páncreas. Y bueno, acá tenemos la activación de las enzimas del jugo pancreático. Como había dicho, la tripsina se secreta de manera inactiva como tripsinógeno. Esta, al entrar en contacto con la enterocinasa que se encuentra en las microvellosidades del intestino, se va a activar y se va a transformar en tripsina. Esta tripsina, como veíamos en la imagen de las otras enzimas, va a ayudar a activar las enzimas que se secretaron inactivas como zimógenos y se van a transformar en enzimas activas. Por ello, a través de la tripsina se desencadena la activación de todas las enzimas inactivas. Secreción del jugo pancreático. La secreción de enzimas pancreáticas, incluidas la tripsina, la lipasa y la amilasa, desde las células acinares es estimulada por la acetilcolina liberada por el nervio vago y por la colecistoquinina secretada por el duodeno. El bicarbonato del jugo pancreático neutraliza el quimoácido del duodeno y este jugo pancreático alcalino va a elevar rápidamente el pH bajo para proteger la mucosa del duodeno y proporcionar el pH adecuado para la actividad de las enzimas digestivas del jugo pancreático. La secreción de esta colecistoquinina es estimulada por el contenido de proteína y grasa del quimo. Y a continuación, esta colecistoquinina va a estimular la secreción de enzimas del jugo pancreático que ayuda a digerir por completo las moléculas que se encuentran en el intestino. Por ejemplo, tenemos aquí la digestión del almidón, que ocurre sobre todo en el duodeno como resultado de la acción de la amilasa pancreática. Esta enzima va a dividir las cadenas rectas del almidón para producir la maltosa, que es un disacárido, y la maltriosa, que es un trisacárido. Pero como la amilasa pancreática no puede hidrolizar el enlace entre las moléculas de glucosa en los sitios donde el almidón se ramifica, la maltosa y la maltriosa se van a acompañar de un oligosacárido corto tras la actividad de esta enzima. Y por último tenemos la pancreatitis. Ahorita voy a explicar estos videos. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y puede ser aguda o crónica. Se produce principalmente cuando hay situaciones como el alcoholismo, cálculos biliares, traumatismos, infecciones o intoxicaciones por diversos fármacos que provocan la activación de enzimas digestivas en el páncreas. También se produce el escape de tripsina a la sangre, pero esta se inactiva ahí debido al efecto inhibitorio de dos proteínas plasmáticas, la antitripsina alfa-1 y la macroglobulina alfa-2. La amilasa pancreática también puede fugarse hacia la sangre, pero no está activa porque el almidón, que es su sustrato, no está presente en la sangre. Bueno, la pancreatitis, como dice, puede ser aguda o crónica.
La aguda se da principalmente por cálculos biliares o por alguna reacción a algún fármaco. Como vemos en esta imagen, a través del conducto colédoco se secreta la bilis, pero cuando en la vesícula biliar se encuentran cálculos biliares, como se ven aquí, estos pueden pasar a través del conducto colédoco y obstruir en la ampolla hepatopancreática, como se ve aquí, escurre y obstruye aquí en la ampolla hepatopancreática. Esto va a producir la autodigestión por parte de las enzimas pancreáticas y con esto se va a inflamar el páncreas. En la pancreatitis crónica se debe principalmente al abuso crónico del alcohol. Ambos tipos de pancreatitis presentan síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómito. En la pancreatitis aguda los pacientes suelen recuperarse de manera rápida, pero en la crónica es algo más complicado. La pancreatitis se puede diagnosticar a partir de una ecografía abdominal que va a determinar si efectivamente son cálculos biliares lo que está ocasionando la pancreatitis aguda. Y bueno, esta acumulación de las enzimas digestivas que hace que éstas se puedan filtrar a la sangre, causando su activación y con ello causando esta inflamación. Y bueno, eso es todo. Espero me hayan entendido. Como bibliografía ocupé Lyra Fox, Fisiología Humana, Tratado de Fisiología Médica de Guyton, Anatomía con Orientación Clínica de Moore y Principios de Anatomía y Fisiología de Tortora. Muchas gracias. Eso es todo.